de la enseñanza hoy es el libre albedrío. Para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 8, verso 31. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, aquí precisamente la palabra de Dios nos está enseñando cómo podemos nosotros hacer para conocer la verdad. O si nosotros conocemos la verdad, ¿es que vivimos en mentiras? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar precisamente. Los seguidores de Cristo se clasifican en dos grupos prácticamente, ¿verdad? Unos son los creyentes que fundamentan su creencia en el linaje, en los rituales, en la religión, para hacerse aceptable ante los ojos de Dios. Y termina, pues, concluirse que la salvación es por obras. O sea, yo soy salvo porque voy a la iglesia, porque oro, porque rezo, porque voy a la misa, porque hago tales cosas, o que mis padres son sacerdotes, o son pastores, o hago estos rituales, o pertenezco a esta religión desde que era niño. Toda mi familia perteneció a esa religión. Entonces, ellos, esa clase de creyentes que siguen a Cristo. Pero la Biblia nos dice que eso no es fundamento para ser un seguidor de Cristo. En Lucas 18:11, aquí precisamente nos habla de una situación de un fariseo que estaba orando. Y cuando oraba le decía al Señor que por sus obras él era aceptado, debería ser aceptado. En Lucas 18:11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Un error, compararse con otra persona. Nosotros nunca debemos compararnos con nadie. Somos diferentes cada uno de nosotros. Sigue diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Sigue diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, vemos aquí como hay personas que pueden decir que son cristianas porque oran, porque rezan, porque van a la iglesia, porque hacen determinadas ofrendas, porque hacen determinadas obras de caridad, o porque no practican los pecados que practican otras personas. No, eso no nos da la salvación. ¿Qué nos da la salvación realmente? Sigue diciendo el verso 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínese usted cómo estaba él arrepentido. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira aquí lo fundamental de este publicano. Reconocía que era pecador. Y esa es la condición que tenemos que tener nosotros: reconocer que somos pecadores, todos. No hay ni uno que no sea pecador. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores, de una u otra manera. Somos algunos pecadores, algunos son pecadores activos, otros somos pecadores pasivos. Pero está ese impulso a hacer cosas malas, a obrar malo, porque esa es nuestra naturaleza, y lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado. Fíjense por qué estaba justificado: porque reconocía que no era justo, reconocía que era pecador, reconocía sus malas obras, y también porque la Biblia nos enseña aquí en este mismo verso que digo que este descendió a su casa justificado ante el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces este publicano se humilló ante los ojos de Dios, y eso es lo que el Señor quiere. Porque nosotros nos humillamos, somos humildes. Humilde, ¿qué quiere decir? Tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y eso fue lo que hizo este publicano. Entonces vemos aquí que el linaje, los rituales, la religión no salva a nadie, ni es lo que nos hace aptos ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos hace aptos ante la presencia de Dios? El ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué significa ser hijo de Dios? Que esas personas que se fundan toda su obediencia en la palabra de Dios, o lo que se denomina como salvación por fe. Porque no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? La Biblia nos lo dice en Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre son los hijos de Dios. Los que no creen en su nombre, pues simplemente son una criatura de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que creen en su nombre, y creer en su nombre es obedecerle. Creer en su nombre es obedecerle, que Él es nuestro Salvador. Y si Cristo es nuestro Salvador es porque estamos perdidos. Él nos salva. Para que Cristo sea nuestro Salvador tenemos que reconocer que estábamos perdidos, porque si no estamos perdidos, ¿para qué vino Cristo?
Cristo se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esa sangre nos redime. ¿De qué nos redime? De nuestra vana manera de vivir. La Biblia también nos enseña, que lo estamos viendo en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que estamos leyendo, ¿verdad?, en el libro de Juan 8:32. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero fíjense usted que Él está hablando de la verdad de Él. Dijo, el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Él se está presentando como la verdad, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero partamos del concepto, ¿qué es la verdad? La verdad surge de comparar dos conceptos, de algo que estamos analizando con la idea preconcebida que tenemos de eso, ¿verdad? O sea, cuando nosotros analizamos una cosa y la analizamos y la comparamos con lo que tenemos en mente, podemos deducir, sacar una conclusión. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Yo digo que este púlpito es blanco. Ustedes me van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Ese es negro. ¿Por qué es negro? Porque el color es semejante al del carbón. Nosotros igualamos el negro al carbón y el blanco igualamos al de la leche, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir que este púlpito es blanco. ¿Por qué? Porque su color se asemeja al carbón. Entonces, ¿de dónde saco la verdad? De un concepto preconcebido que yo tengo del color negro, que el color negro es similar o igual al carbón. Entonces, puedo decir que este púlpito es de color negro y no es de color blanco o de otro color, sino de color negro. ¿Por qué? Porque su color se asemeja al color del carbón. Pero yo no vine aquí a cambiar el concepto del color de este púlpito, sino a mostrarles cuál es la verdad que trajo Cristo. Nosotros partimos de muchas ideas, ¿verdad?, de que están en nuestra mente. Y ahí es donde está el problema, que Cristo vino a cambiar nuestros conceptos, pero no sobre los colores, sino sobre cosas más fundamentales en nuestra vida, sobre cosas espirituales. Lo más importante que tengamos en cuenta ahora es que nuestra mente juzga y determina lo que es verdad. Lo que está en nuestra mente en comparación con los hechos que suceden determina lo que es verdad. Entonces, el problema grande para poder entender la palabra de Dios está ¿dónde? En nuestra mente, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos conceptos preconcebidos y que van en contravía a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 22, nos dice que el problema fundamental está en la mente. Mira lo que nos dice Efesios 4, 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que Cristo quiere que nosotros renovemos los conceptos que tenemos en nuestra mente con base en su palabra, no con base en poner la mentalidad positiva, ni poner la mente en blanco, ni nada que se le parezca, sino con base en los conceptos que Dios nos enseña, porque nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios en un mundo de mentiras. Mentira es todo lo que hay en contravía a la palabra de Dios. Dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuál es la mentira que está hablando aquí? Las tinieblas, o sea, las verdades preconcebidas que tenemos sobre determinados conceptos que van en contravía a lo que la Biblia nos enseña. Y que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, a veces no nos parece que eso sea verdad o que no esté de acuerdo con lo que nosotros tenemos preconcebido. Por eso dice la palabra de Dios, desechando la mentira. ¿Cuál es la mentira? Las tinieblas en las que nosotros andábamos antes, que no conocíamos la voluntad de Dios. Dice, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, vamos a poner ejemplos de mentiras en las cuales nosotros nos desenvolvíamos antes de conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es un ejemplo de mentira? El alcohol, el concepto sobre el alcohol. ¿Qué es lo que el mundo piensa sobre el alcohol? Que el alcohol es bueno para compartir. No hay una reunión que para que una reunión sea buena necesita haber alcohol. Ese es el concepto que tiene el mundo, esa es la verdad que tiene el mundo. El alcohol es bueno para celebrar triunfos, derrotas, empates, inclusive para celebrar la compañía de alguien o estar solo. Muchos utilizan también el alcohol y dicen que eso es bueno. Para eso es bueno. El alcohol entonces es bueno para compartir, para celebrar triunfos, derrotas, empates, para celebrar compañía o para celebrar la soledad. Algunos lo piensan así. Pero la Biblia nos empieza a decir otra cosa con respecto al alcohol. ¿Cuál es la verdad que dice la Biblia? Que el alcohol ataca el dominio propio. Cuando la persona se embriaga, puede hacer cualquier cosa. Ya no hay nada que se sujete. ¿Por qué? Porque su voluntad es vulnerada
por los efectos del alcohol. Hace perder el control de los actos cuando menos lo esperamos. Mire lo que nos dice Efesios 5:18. Nos dice, no os embriaguéis con vino. Mira el consejo que nos da el apóstol Pablo, obviamente de parte de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. ¿Cuál es disolución? Rompimiento de relaciones, muchas peleas que se forman a través del alcohol. Entonces hace perder el control de los actos en el momento que menos los esperamos. Entonces dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como la Biblia nos está diciendo que el alcohol nos hace perder el control sobre nuestros actos. Muchas personas cuando se toman unos traguitos hacen cosas que bueno y sano nunca hubieran hecho. Le llaman la atención a fulano, se siente como con más bríos para llamar la atención o para declarársela a una persona o para llamarle la atención a una persona. Lo hacen bajo el efecto del alcohol. ¿Por qué? Porque en esos momentos pierden el control de sus actos en el momento que menos lo espera y puede surgir inclusive hasta un problema. Por eso la Biblia nos dice, ¿para qué nos han moratado los ojos? Para aquellos que se detienen en el vino, en embriagarse. Pero también algo importante que nos dice la Biblia es que el alcohol, la Biblia lo compara como una serpiente. ¿Cómo ataca una serpiente? La serpiente ataca en forma traicionera. La serpiente se esconde y ataca en el momento que la persona menos lo espera. Cuando en un camino se enrosca en un camino y cuando la persona pasa, abre su boca y inocua su veneno. Entonces, mire lo que nos dice al respecto Proverbios 23:31. Aquí vemos con la Biblia compara el alcohol con una serpiente. Y vamos a ver por qué la compara con una serpiente. Proverbios 23:31 dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color. Se entra suavemente, ¿verdad? Todas las personas están tomando sabroso, se toman sus traguitos. Se entra suavemente y dice después, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Como serpiente morderá. ¿Y cómo muerde la serpiente? Desprevenidamente. Ella ataca traicioneramente, esa es la palabra más correcta, ataca traicioneramente. En el momento menos esperado, ahí ataca. Así pasa con el alcohol. El momento menos esperado, los ojos de la persona empiezan a ver cosas, alucinaciones, empieza a ver que ella le hizo un gesto y que vienen los problemas, en fin, se presentan tantas discusiones a través del alcohol. Entonces, por eso la Biblia nos dice que el alcohol es semejante a una serpiente, porque es traicionero. Nos hace perder el control de los actos en el momento que menos lo esperamos, perdemos el control de nosotros mismos y no sabemos lo que terminamos haciendo. Entonces, vemos aquí como la Biblia nos muestra que la mentira que nos dice el mundo, que el alcohol es bueno para compartir, para celebrar triunfo, para estar en compañía, para compartir con amigos, la Biblia nos dice todo lo contrario, que el alcohol es una serpiente. Porque ataca traicioneramente el momento menos esperado. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está cambiando esa verdad que nosotros creíamos y nos la está mostrando como una mentira. La mentira del mundo, el cual a través del alcohol muchas personas, muchas relaciones se rompen porque hay problemas grandísimos a través del alcohol. Entonces, la verdad que nosotros creíamos que el alcohol era bueno para pasar un rato agradable, la Biblia nos dice que al contrario, el alcohol es malo y que te destruye tus relaciones y que es como una serpiente que te ataca en el momento que menos lo esperas. Entonces vemos aquí como una verdad que teníamos en el mundo, nos lo está mostrando la Biblia como una mentira, que el alcohol lo que hace es destruir tus relaciones, además de destruir tu cuerpo, porque también ese es otro componente que tiene el alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial por la salud y eso lo dice casi todas las etiquetas que se expenden licores. El alcohol, además de ser malo para la salud, también es malo para las relaciones, malo para relaciones con nuestro prójimo, malo con las relaciones con Dios, porque a través del alcohol, cuando se nos va a la cabeza, empezamos a hacer cosas que ofenden, inclusive la palabra de Dios, ofende la obediencia a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos muestra una verdad que nosotros creíamos antes en el mundo, nos lo transforma y nos muestra que es una mentira del mundo. Entonces empecemos a creer en la verdad de Dios. Dios te está diciendo que el alcohol es malo para tu salud, es malo para tus relaciones, es malo inclusive para tu relación espiritual con Dios. Entonces es una serpiente, el alcohol es una serpiente que te ataca en el momento menos indicado. Evita el alcohol en todo momento. Y muchas personas dirán, pero una copita no hace daño. Ay, ¿cómo comienza a embriagarse alguien? Con una copita, con una cervecita, comienza y cuando viene a ver tiene una canasta o dos canastas.
Entonces, evitemos el alcohol para que tengamos una buena relación no solamente con Dios, sino también con nuestro prójimo, porque el alcohol destruye todas las relaciones. La relación con Dios y obviamente la relación con nuestro prójimo, así como dice la palabra de Dios. El alcohol causa disolución, por eso Él nos dice, antes sé lleno del Espíritu Santo, o sea, que nos embriaguemos en el Espíritu Santo, que busquemos la presencia de Dios en nuestra vida, y es lo que nos da una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo. El alcohol destruye todas las relaciones. Eso nos dice la palabra de Dios y nos muestra como una verdad que nosotros queríamos antes, nos la está mostrando que es una gran mentira, que lo que hace es destruir nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y además de destruir nuestra salud. Otra mentira que el mundo nos ha enseñado es sobre el amor. ¿Qué nos dice el mundo sobre el amor? Amas si te aman, si no te aman, abandonas. Y ahí esa es la mayor causa de los divorcios que suceden en la familia. Que si no me quieres, pues divorciémonos. Porque el amor tiene que ser correspondido. Falso. El amor no tiene por qué ser correspondido. Si el amor es correspondido, fabuloso. Pero si no es correspondido, no importa. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión unilateral. Así como la madre decide amar a su hijo, así ese hijo se porte mal. Entonces vemos aquí como el amor es unilateral. La madre amará a ese hijo, así ese hijo sea malo, así ese hijo no lo quiera. Dios nos ama a nosotros y nosotros somos pecadores. Es una decisión unilateral. El amor no es bilateral, no necesita ser correspondido. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el amor no es egoísta, sino que nos dice todo lo contrario. En 1 Corintios 13, verso 7. Mire lo que nos dice 1 Corintios 13, 7, la característica fundamental del amor, que va en contravía a la mentira que nos ha enseñado el mundo. Que si tú no me amas, yo no te amo. Si tú no me amas, yo no te amo. No, que tiene que ser correspondido. No. Así no es. Mire lo que nos dice 1 Corintios 13:7. El verdadero amor dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo soporta. Ah, pero usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por usted y por mí también. Entonces, todo lo sufre, todo lo cree. Vea, esta parte de todo lo cree es fundamental. Es fundamental que hagamos un paréntesis aquí en todo lo cree. Si a una persona le dicen mentiras, el que se perjudica es el que la dice, no el que la recibe. Si yo creo una mentira, yo no me perjudico, se perjudica el que la dice. Porque la palabra de Dios nos dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el que recibe una mentira y la cree como verdad, pues no le pasa nada. Pero por eso dice la palabra de Dios que tenemos que creer todo. El verdadero amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el verdadero amor, que va en contravía al concepto de amor que tiene el mundo. Y por aquí es donde se dan la mayoría de los divorcios, el factor fundamental de los divorcios, que si tú no me quieres, yo no te quiero. Si tú me quieres, yo te quiero. O sea, esperan recibir algo a cambio. No, en el amor no hay que recibir nada a cambio. El amor todo lo da unilateralmente, sin esperar nada a cambio. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Vea, el versículo principal, el fundamento de toda la Biblia, está en Juan 3:16. Podríamos decir que ahí se resume la Biblia, que nos muestra que Dios es amor. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, aquí se muestra cómo es el verdadero amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él lo entregó sin importar si lo aman o no lo aman. Es unilateral. El amor es una decisión unilateral y que no tiene por qué ser correspondido. El verdadero amor se da aunque no se reciba nada a cambio. El mundo dice no. Si tú no me amas, si tú no me das algo, yo no te amo a ti. No. El amor se da, así no se reciba nada a cambio. Aunque sea despreciado, se da amor. Aunque no desprecien a la persona, no importa, usted ame, porque el amor no espera una correlación, no debe ser correspondido. El amor ama, la persona que ama si sea en el olvido, en la soledad, ama sin llevar en cuenta los bienes que yo hago o la maldad que he recibido de esa persona. No tiene en cuenta nada de eso. Que yo le he hecho tantas cosas buenas y esa persona no me paga con bien a mí todo lo que... No. Porque cuando usted da algo, lo da desprendidamente, no esperando nada a cambio. Porque cuando usted da algo, el beneficio suyo va a venir de Dios, no de la persona que usted le da algo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando nosotros damos algo y esperamos algo a cambio, esperamos que sea una sonrisa, un agradecimiento, entonces nos viene después la empatía con esa persona. En que, mira, le hice tal favor y se está mostrando toda desagradecida conmigo. No, entonces, cuando usted haga un favor a alguien, hágalo desprendidamente porque lo está haciendo para Dios sin esperar que esa persona le dé agradecimiento. Claro que si la persona es agradecida,
fenomenal, ¿verdad? Fabuloso, porque uno se siente como complacido, además pues, de que lo hizo para Dios, esa persona es agradecida. Pero no tenemos que esperar agradecimiento de nadie. El amor se da sin esperar ser correspondido. Yo no amo a una persona porque ella me ame, no, yo amo porque es mi decisión de amar. Así como Dios decidió amarme a mí, yo decido amar a una persona sin esperar que esa persona me ame a mí. Si me ama, fabuloso, pero si no me ama, no importa, yo la sigo amando. Ese es el verdadero amor. El amor es una decisión unilateral, no se necesita ser correspondido. Mientras que el mundo que nos dice, si no te aman, pues divórciate. Debe ser correspondido. Eso es el amor egoísta que mira sus propias necesidades. Si tú me satisfaces mis necesidades, yo te amo, pero si tú no me satisfaces, yo me busco otro o me busco otro. Esa es la verdadera causa de los divorcios en la actualidad, hoy en día. ¿Por qué? Porque es un amor egoísta, no es un amor conforme a la palabra de Dios. No es un amor en el cual todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Un amor conforme a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos muestra las mentiras que nos ha dado el mundo. Las mentiras sobre el alcohol, las mentiras sobre el amor. Y hay muchas más mentiras sobre esta que podríamos dedicarnos toda la tarde, pero no es el objetivo de esta enseñanza. Pero lo que sí le digo algo, es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y aplicamos la palabra esa que utiliza el mundo, no me parece que eso esté bien. Como por lo menos perdonar a nuestros enemigos, ¿no? A veces no nos parece que debemos perdonar porque todo el mal que nos ha hecho. Vea, cuando usted le salga una frase como esta, no me parece, pídele al Señor que le dé claridad, pídele al Señor que le dé sabiduría para entender la palabra y que le dé fortaleza para aceptarla y aplicarla en su vida. Porque todos los consejos que Dios te da a través de su palabra es para nuestro bien. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros no lo obedezcamos. Pero Él quiere que lo obedezcamos para que a nosotros nos vaya bien. Para que nos vaya bien es todo. Toda la Escritura es para eso, para que nos vaya bien, para que nosotros seamos salvos, porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nadie se pierda. Y Él nos ha dado su palabra, nos ha dado sus mandamientos para que los sigamos. La verdad que nos da Cristo, vea que nos saca de mentiras, la mentira que nos ha enseñado el mundo, sobre todo lo que ya dijimos, el alcohol, el amor y el de perdonar también es otra podríamos sacarle otra relación sobre la mentira que nos enseña el mundo. Pero la verdad de Cristo nos liberta de nuestra maldad, porque nosotros somos propensos a pensar mal y a actuar mal en todo momento. Pero la verdad de Cristo nos indica que el mal radica en el corazón del hombre. Tenemos que proteger la mente. Ya vimos que el problema todo está en los conceptos que nosotros tenemos preconcebidos sobre determinadas circunstancias, como ya vimos como la mentira, sobre el alcohol, sobre el amor, son conceptos preconcebidos que tenemos en nuestra mente. Entonces, para acabar con la maldad del hombre, tenemos que ver lo que está en nuestra mente. Implica controlar nuestras pasiones y nuestros deseos. Nuestras pasiones y nuestros deseos son los que nos llevan a hacer cosas malas o indebidas, no solamente ante los ojos de Dios, sino inclusive ante las demás personas. Por eso Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, porque muchos andan en la carne. Si nosotros andamos en la carne, ¿qué es andar en la carne? Es vivir conforme a nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero vivir en el Espíritu es vivir conforme a lo que Dios nos manda a través de su palabra, sacrificando nuestros deseos y nuestras pasiones. Por eso dice la palabra, dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, que lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, lo más importante es que tengamos en cuenta que nuestros deseos tienen que sucumbir ante los deseos de Dios. Dios no está para satisfacer mis deseos. Muchos buscan a Dios para que Dios los sane, para que Dios los prospere, para que Dios los bendiga, para que Dios le haga un determinado milagro. Pero la verdad es que cuando nosotros buscamos a Dios es para satisfacer los deseos de Dios. ¿Cuáles son los deseos de Dios? Que todos se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros que nacemos con esa mentalidad egoísta. Vean, la etapa más egoísta del ser humano es cuando está pequeño, cuando es un bebé. A él no le importa qué hora es para pegar un llanto, para que le den el biberón. No le importa si la mamá y el papá están durmiendo, a qué hora abre, si tienen dinero para comprar los alimentos. A él no le importa. Él abre su boca y tienen que saciarle su necesidad. Si se orina, a él no le importa. Él abre su boca y listo, y tienen que correr a satisfacer la necesidad. En la medida que uno va creciendo, empieza a controlar sus deseos, ¿verdad? En la medida que van creciendo. Pero hay personas que todavía quieren es que les satisfagan todos sus deseos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que dominar nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Y dónde están nuestras pasiones y deseos? Están aquí en nuestra mente.
Y ojo, y no le estoy hablando de mentalidad positiva ni nada, cosa que se le parezca. Estoy hablando de la palabra de Dios que entra para modificar nuestra manera de pensar. Y si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar. Entonces, la maldad del hombre está en el corazón del hombre. Ahí es la razón, en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque del corazón del hombre sale la maldad, los malos deseos, los instintos. Nosotros nacemos con ese instinto de hacer lo malo. Y nos lo confirma Mateo 5:19. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, en fin, todas las cosas malas salen de aquí, de nuestra mente. Ahí es donde tenemos que controlar, ahí es donde está la verdadera lucha espiritual. El corazón, además de ser malo, porque de aquí de nuestra mente salen los malos deseos, además de eso, es mentiroso. Nos decimos mentira, nos autoengañamos. Mira lo que nos dice Jeremías 17:9. Nos advierte que esta mente que nosotros tenemos nos engaña a nosotros mismos. Jeremías 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros mismos nos engañamos a veces. Dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, que además de que es malo nuestra mente, porque ahí salen los malos pensamientos, además es engañoso, nos engaña a nosotros mismos. La Biblia en todas partes nos advierte sobre la desobediencia. Dios nos ha trazado un camino a seguir y el camino es Cristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos muestra la verdad para sacarnos de la mentira del mundo. Nos muestra un camino por el cual tenemos que seguir a Cristo, ese es el camino. Y la verdad porque Él nos fortalece para que podamos seguir en ese camino. Vida es fuerza, vitalidad para seguir ese camino. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y a dónde nos lleva Él? Al Padre, obviamente. Entonces, y en Juan 14, verso 6, por favor me acompañan, Juan capítulo 14, verso 6, que es el que estamos leyendo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Tenemos que seguirlo. Vea, cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesucristo, vencemos nuestros malos deseos que están aquí en nuestra mente. Ese enemigo grande que nosotros tenemos que es nuestra propia mente. Vencemos al enemigo, nuestras pasiones y deseos carnales, que se denominan concupiscencia. Esa concupiscencia está en nuestra mente y que solamente la vencemos obedeciendo a Cristo, siguiendo el camino que Cristo nos ha mostrado a través de su palabra. En Éxodo 23, 22 nos lo confirma, dice, pero si en verdad oyeres tú su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Si obedecemos su voz, Él será enemigo de nuestros enemigos. ¿Y cuál es nuestro mayor enemigo? Nuestra mente, que la Biblia lo llama también corazón. Este es nuestro mayor enemigo. De ahí salen los malos pensamientos y además los engaños en los cuales nosotros a veces andamos, salen de nuestra propia mente. Y dice el Señor que si nosotros seguimos el camino trazado por Él, Él será enemigo de nuestros enemigos y afligirá a los que nos afligen. Y en 1 Pedro 2:11 nos dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El mayor enemigo que nosotros tenemos son nuestros propios deseos carnales que batallan con nuestra alma. Así que ese es el que tenemos que controlar básicamente, a nuestros deseos. Nuestros deseos que están en nuestra mente, es el que es nuestro mayor enemigo. ¿Y cómo lo vencemos? Obedeciendo su palabra, siguiendo el camino trazado por Cristo, así como dice Éxodo 23, 22, que dice, si en verdad oyeres tú su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Así vencemos nuestros enemigos, nuestro mayor enemigo que es nuestra propia mente. Y vencemos también a ¿quién? Al adversario. ¿Quién es el adversario? El tentador. Vea, nosotros tenemos inclinaciones a hacer cosas malas. Y el adversario, que comúnmente la Biblia lo llama como Satanás, es simplemente lo que hace es inducirte a que tú hagas algo. En contravía, obviamente, a la palabra, como le pasó a Eva, ¿verdad? Eva vio la manzana y la quería coger, la vio muy bonita, apetitosa, y vino Satanás y se la acercó.
mira esa manzana, está bonita para decirla. No sabes que el día que la comieres serás igual a Dios. Y le empezó a cambiar todo lo que decía la palabra de Dios. Y ella sucumbió. Tenía su deseo, su concupiscencia de contradecir la palabra de Dios, de ir en contra de los designios de Dios. Entonces, Satanás lo que hizo fue ponerle la puntilla final para que ella sucumbiera. Entonces, cuando nosotros seguimos el camino trazado por Cristo, vencemos a nuestro enemigo principal, que es nuestra concupiscencia, y a nuestro enemigo secundario, que es Satanás. ¿Y por qué digo secundario? Porque él es fácil de dominarlo. ¿Cómo lo dominamos nosotros? Controlando las pasiones y deseos que nosotros tenemos. Si nosotros controlamos nuestras pasiones y deseos, él no tiene ninguna opción ahí en nuestra vida. Por eso dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huye. Entonces tenemos que controlar nuestros deseos. Satanás no tiene una autoridad sobre nosotros si nosotros controlamos nuestros deseos, si no sucumbimos a su tentación. Él es tentador. Lo que en la costa conocemos como carbonero, ¿verdad? El carbonero es esa persona que empieza a meterle cizaña al otro. Mira lo que dijo, mira lo que están hablando de ti, para que la persona salga y vaya a pelear con el otro. Entonces, eso es lo que hace Satanás, ser carbonero como lo conocemos aquí en la costa. Es lo que hace es meter cizaña, y si la persona tiene inclinación a hacer mal, que todos lo tenemos y no lo controlamos, sucumbimos ante las insinuaciones de él. Entonces, lo fundamental que tenemos que hacer nosotros es controlar nuestras pasiones y deseos. En otras palabras, controlar nuestra concupiscencia. Y obviamente, por eso fue que Satanás no pudo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque además que Jesucristo es Dios. Jesucristo nació sin concupiscencia, sin pasiones y deseos. Y cuando Él le dijo, conviértete estas piedras en pan, nuestro Señor Jesucristo no sucumbió a eso, porque Él no tenía deseo de ser el rey de este mundo. De hecho, Él es Dios, Él es Rey de Reyes. Pero nosotros sí tenemos esas pasiones y deseos, tenemos que dominarla. ¿Y cómo la dominamos? Obedeciendo a la palabra. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino. Si nosotros seguimos lo que Cristo nos ha trazado en su palabra, salimos de la mentira en que andamos y podemos dominar nuestras pasiones y deseos, y obviamente de paso dominamos al adversario, a Satanás, que es el tentador. Y con ese camino, además de que vencemos nuestras pasiones y deseos, ¿qué vamos a tener al final del camino? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Viviendo junto con Cristo. Dios cumplirá su función de juez y recompensará a los justos y castigará a los rebeldes. Juan 14:2 nos lo dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el final del camino, ¿dónde es? Encontrarnos con Cristo. El Cristo nos va a ayudar en todo el camino a dominar nuestras pasiones y deseos. Y si nosotros dominamos nuestras pasiones y deseos, Satanás queda apartado de nuestra vida. Él se va inmediatamente de nuestra vida. Y al final del camino, ¿qué vamos a encontrar? A Jesucristo en las mansiones celestiales que Él nos tiene preparado a todos y cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra de Dios. ¿Y por qué Jesucristo también se presenta como la verdad? Porque nos saca de las tinieblas. La mentira en que nosotros estábamos antes, los conceptos preconcebidos, como ya hablamos ahorita del alcohol, del amor, y esos conceptos tergiversados que hemos tenido, y Dios nos empieza a presentar como realmente son. Nos muestra que el alcohol es una víbora, es una serpiente que nos ataca en el momento menos pensado y que nos hace cambiar, nos hace perder nuestro control sobre nuestras pasiones y nuestros deseos a través del alcohol. Entonces, dejemos de consumir alcohol, más bien embriaguémonos en el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución, y ese es el objetivo nuestro, que nos embriaguemos en el Espíritu Santo. Entonces la verdad nos saca de la mentira y nos lleva a su luz, a la luz de Cristo, que es la verdad. Cambiamos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar, porque nosotros no cambiamos nuestra manera de actuar, sino estamos cambiando nuestra manera de pensar. La lucha espiritual está aquí en nuestra mente. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de mentalidad positiva, ni de control mental, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de cambiar nuestros conceptos preconcebidos con la palabra de Dios. Amén. Por eso dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de esa manera de pensar que teníamos antes. El alcohol es bueno, que si tú no me quieres yo me divorcio de ti. Todas esas mentiras preconcebidas que teníamos antes. Dice, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate que todo el problema está aquí en nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
La mentira del mundo, esa mentira que nos ha metido de que para estar bien necesitamos el alcohol en una fiesta y para sentirnos bien con los amigos necesitamos alcohol. Nosotros no necesitamos alcohol para ser felices, para estar contentos con los amigos, para celebrar un acontecimiento, no necesitamos alcohol. El alcohol, hay disolución, el alcohol quebranta la relación, no solamente con Dios, sino también con nuestros semejantes. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros los unos de los otros. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo, además de ser el camino que nos conduce al Padre, es la verdad. Pero dice que también que Jesucristo, además de ser el camino, la verdad y la vida, además de ser el camino y la verdad, también es la vida. ¿Por qué es la vida? La vida es la fuerza, la fortaleza que nos impulsa a seguir adelante. Entonces Cristo, además de darnos su palabra, que es el camino, además de mostrarnos la verdad que nos saca de la mentira, Él mismo nos da la fuerza y la fortaleza para seguir en ese camino, para seguir adelante, para mantener, no solamente encontrar el camino, sino mantenernos en el camino. Porque una cosa es encontrar a Cristo y otra cosa es mantenerse en la vida cristiana, que son dos cosas diferentes. Muchos encuentran a Cristo pero se quedan apartados del camino, no siguen el caminar. Tenemos que mantenernos, porque ese es el verdadero cristiano, el que se mantiene a pesar de las circunstancias, el que no claudica, el que no abandona, el que se mantiene. Por eso Jesucristo nos da esa fuerza o actividad esencial mediante la cual podemos mantenernos ahí hasta el final, porque sin Cristo nada podemos hacer. El mismo Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Él es la fuerza que nos da suficiente para seguir el camino que nos ha trazado Él. Conclusión, vamos ya para terminar. ¿Qué es el libre albedrío? Primero vamos a partir, ¿qué es el albedrío? El albedrío es la voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Eso es el albedrío. Nosotros desde que nacemos con ese albedrío. Una voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Nacemos así, con ese albedrío, esclavos de nuestras pasiones y de nuestros deseos. El hombre natural solo es libre de elegir dónde va a pecar y con quién va a pecar. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy libre. Yo mi dinero me lo gasto porque yo para eso me lo sudo. O hago con mi dinero lo que me dé la gana. Nosotros no somos dueños de nuestro dinero. Nosotros somos unos administradores. Lo que Dios nos da es para que lo administremos bien. Primero, obviamente, para satisfacer las necesidades de nuestra familia y segundo, para que proclamemos el ministerio de Dios a todas las criaturas en la medida que Dios nos vaya poniendo. Entonces nosotros somos unos simples administradores. Nada de lo que no tenemos aquí en la tierra es nuestro. Sin duda, con nada venimos y con nada nos vamos. Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos? Esa es otra de las grandes mentiras del mundo. Lo que yo trabajo es mío, porque yo me lo gané. Mentira, falso, somos administradores. Es como si alguien contrata a un administrador en una finca y le entrega todos los potreros, le entrega todas las cosas, pero eso no es de esa persona que llegó. Eso es del dueño de la finca. Él simplemente va a administrarlo. Así somos nosotros somos unos simples administradores. Tenemos que partir de ese concepto. Entonces, nosotros nacemos con ese albedrío. El hombre natural solo sabe elegir con quién y dónde pecar. Muchas personas dirán, yo me gasto mi dinero en el alcohol porque yo para eso me lo sudo. Esa persona no es libre del alcohol. Él es libre para elegir dónde toma, pero no de dejar tomar. Él es libre de ir a una cantina o a la otra, pero no de dejar de ir a la cantina. El adúltero, él es libre de elegir con quién adultera, pero no de adulterar. Y solamente Cristo, cuando llega al corazón de la persona, es que lo hace libre. Libre, por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos hace libre. Entonces, la libertad, ¿qué significa ser libre? El que tiene facultad para obrar o no obrar. Una persona que se anda embriagando, ella no tiene facultad para dejar de tomar, ¿verdad? Ella decide tomar, decide dónde lo va a hacer, pero no dejar de tomar. El adúltero le pasa lo mismo. Él es libre para elegir con quién adultera, pero no dejar de adulterar. Solamente Cristo es que te puede sacar de ese camino de adulterio, de ese camino de fornicación, de ese camino de drogadicción, de ese camino de alcoholismo, porque Cristo es el único que nos hace libres. Por eso dice la palabra en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad está en Cristo. Cristo es el que nos puede dar esa libertad para que nosotros dejemos de hacer cosas que no nos convienen. Pero mientras no tengamos a Cristo en nuestra vida, la única libertad es que el que tiene la persona que no tiene Cristo en su corazón es de elegir dónde lo hace, pero no de dejarlo hacer. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando aquí en esta parte. La persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no es un hijo de Dios, la libertad que tiene es simplemente para elegir dónde va a pecar, no de dejar de pecar.
Cristo es el que nos hace libres para dejar de pecar. Entonces, Cristo no solamente nos da esa libertad del autoengaño, sino también que nos liberta del tentador. Porque nos liberta del autoengaño porque nos muestra la verdad a través de su palabra y nos saca del autoengaño, en la mentira en que nosotros estamos. Y además nos liberta del tentador, de Satanás. Porque si nosotros dominamos nuestras pasiones y deseos, Satanás no tiene que hacer nada en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, someteos a mí, Satanás huye. No tiene nada que hacer. Si usted controla sus pasiones y deseos con base en la obediencia, en la palabra, no con fortaleza ni mentalidad positiva ni nada por el estilo, sino con obediencia en la palabra, domina las pasiones y deseos, Satanás coge sus maletas y se va. Juan 8:36 nos dice, si el Hijo libertareis, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad cuando Cristo llega a nuestra vida. Ahora, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío, o cuando nace el libre albedrío nace cuando la persona tiene a Cristo en su corazón y puede decidir entre hacer o no hacer algo. Ahí es donde está el verdadero libre albedrío. Pero cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, no tiene libre albedrío, lo que tiene es albedrío. Albedrío es de hacer la voluntad suya, de satisfacer sus pasiones y deseos. El libre albedrío nace cuando la persona tiene a Cristo en su corazón porque el libre albedrío es la potestad de obrar por reflexión o elección. Y una persona que no tiene a Cristo en su corazón no reflexiona ni tiene voluntad para dejar de hacer las cosas que son malas ante los ojos de Dios o hacer la voluntad de la carne. Él no tiene facultad para hacerlo. Solamente cuando tiene a Cristo en su corazón es que nace el libre albedrío, para lo cual debemos sacrificar nuestros deseos. Para una persona que sacrifica sus deseos, no hace lo que nosotros conocemos su gana, lo que le da su gana, esa es la persona que tiene el verdadero libre albedrío, que puede decidir dominar sus pasiones y deseos. Por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo nos hace libres del albedrío, de la voluntad gobernada por las pasiones y deseos. Amén. ¿Cuántos han aprendido en el día de hoy? Este es un momento en que podemos reflexionar porque sabemos que Cristo nos saca de la mentira en la que antes vivíamos. La mentira que nos enseñaba el mundo, que el alcohol es bueno para regocijarnos y para hacer festejos. Pero la Biblia nos muestra claramente que esa era la mentira más grande en la que nosotros estábamos. Que el alcohol lo que es una serpiente que te ataca en el momento menos esperado, porque la serpiente es traicionera, así es el alcohol es traicionero. En el momento más jocoso, más alegre, te ataca y te domina tus impulsos y puedes hacer cosas que después te vas a lamentar y es cuando vas a sentir el dolor de la spit que te ha mordido, que es el alcohol. Lo mismo pasa con el amor. El amor es una decisión unilateral. Usted no tiene que esperar ser amado para amar. Así como Cristo nos amó, a pesar que nosotros estábamos en nuestros delitos y deseos. Entonces, Cristo es el que nos hace libres de esos errores o esas mentiras en las que estábamos antes. Y recuerde que la verdadera lucha espiritual está en nuestra mente. Tenemos que cambiar esa manera de pensar con base en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces los invito a reflexionar sobre esta palabra y lo más importante, que la pongan por obra.